¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad ampliada a 2 horas, Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan ni te contarán, lo que otros no te muestran ni te mostrarán, aquí te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos, clarificamos la información para que vos estés debidamente informado en el medio de la cerrazón informativa que hay en la Argentina. Hoy tenemos un programa con muchísimos temas de actualidad, que seguramente no te vas a enterar. Por eso quédate, pasá la voz, que estamos aquí. Y realmente hay temas graves a nivel institucional que hemos venido comentando que comienzan a tomar forma. Por ejemplo, ya te vamos a mostrar lo que fue, claro, ocurrió a la madrugada, un escándalo en la Cámara de Diputados, porque Cambiemos se negaba a debatir y analizar el bochornoso mega decreto de necesidad de urgencia del presidente Mauricio Macri, que barría institucionalmente con muchas leyes. Un escándalo institucional. Fíjense la doble vara de diputadas de Cambiemos o de diputados de Cambiemos que dicen defender la República y que frente a este vergonzoso mega DNU, decreto de necesidad de urgencia del presidente, que podría haber barrido con leyes de la República, nada han dicho. Y estalló un gran escándalo a la madrugada, que enseguida te vamos a mostrar las cosas que se dijeron y que tiene referencia, ahora después lo vamos a ver, el hashtag de esta noche, la novia de Chucky, justamente enseguida te vamos a contar por qué. Y además, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pareció anoticiarse de otra vergüenza institucional, la difusión de escuchas ilegales a la expresidenta, la filtración de las escuchas por parte de integrantes de la justicia, obviamente, y además esa filtración dadas a periodistas para que se difundan. Un escándalo institucional que recién hoy la Corte pide investigar. ¿Sabe por qué? Porque ayer en la Cámara de Diputados el diputado nacional Leopoldo Moró presentó un proyecto para convocar a la Cámara de Diputados, si se concreta la primera vez que esto ocurriría, a Lorenzetti, a Irurzun, que es el encargado de las escuchas, a el juez Lijo, que tenía a su cargo, y al fiscal Marijuán. Y los radicales, atención con este dato, los radicales que ayer se habrían comprometido en la Cámara de Diputados a acompañar ese pedido. Bueno, hoy la Corte sale frente a eso y pide que se investigue. Enseguida te lo vamos a contar también. Esta noche enseguida va a estar aquí con nosotros la diputada nacional Gabriela Cerruti. Con ella vamos a estar hablando de justamente de muchos temas de actualidad, pero también vamos a estar hablando de la denuncia contra Luis Caputo. Esta noche también va a estar aquí Roberto Baradel. ¿Qué pasa con los docentes en la provincia de Buenos Aires? Y además Daniel Germanos, el doctor Daniel Germanos, y una denuncia, grave denuncia, contra la diputada nacional de Cambiemos, Graciela Ocaña. Viene a contarla aquí esta noche el doctor Daniel Germanos. Vamos al primer tema. Decíamos, un escándalo en la Cámara de Diputados a la madrugada, cuando Cambiemos se negaba a debatir, a analizar el mega DNU, el mega decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri. Vamos a ver lo que pasaba. Bueno, esto es lo que gritaban diputados del oficialismo a la presidencia de la Cámara de Diputados y a los diputados de Cambiemos, porque cerraron el debate imprevistamente
y además porque impidieron que se debata el mega decreto de necesidad y urgencia que reiteramos, un bochorno institucional porque barre incluso con leyes que ya estaban aprobadas, ¿no? Vamos a ver qué decían los diputados de la oposición anoche en el recinto. Presidente, le dije en el transcurso de la sesión que estábamos frente a un mamarracho parlamentario. Está claro que esto es un papelón absoluto. Yo no me quiero imaginar este Congreso con una mayoría de Cambiemos. Si esto logran hacer, siendo nada más que la primera minoría, no me quiero imaginar de qué manera van a atropellar y llevarse por delante las instituciones. Usted fue cómplice de esta maniobra, una maniobra artera. Estuvimos toda la tarde y toda la noche para tratar este decreto, se levantan y se van. Son una porquería, se lo voy a decir claramente, una porquería como bloque oficialista. Tengan coraje en plantear las cosas como las tienen que plantear. Es una vergüenza lo que se hizo esta tarde en el Congreso. Y esta, señor presidente, porque sinceramente no nos caímos del catre, la veíamos venir. La veíamos venir cuando cometieron el latrocinio jurídico de tratar estas leyes como la trataron. Han modificado leyes que están modificadas con un decreto de necesidad y urgencia que tiene plena vigencia. Porque la verdad que no tienen límite, no tienen límite. Ustedes dicen que van a defender las instituciones, mentira. Ustedes dicen que quieren defender la democracia, mentira. Quieren defender este Congreso, mentira. Después se preocupan por los pasajes, por las mociones de privilegio y miren lo que hacen. La verdad, señor presidente, que están haciendo pelota al Congreso de la Nación, están haciendo pelota a la Cámara de Diputados porque no se bancan llevar adelante una discusión. Porque acá los que defiendan estas cosas están defendiendo el programa neoliberal y ya no tiene puntos medios. Están defendiendo un gobierno con precios políticos y ya no tiene puntos medios. Están defendiendo un gobierno que no le importa el Parlamento ni absolutamente nada. Eso es lo que están defendiendo. Nosotros, señor presidente, que estamos acá, es porque no importa que quedemos menos, que quedemos más. Vamos a seguir defendiendo a los que nos votaron, vamos a seguir defendiendo a los laburantes, vamos a seguir defendiendo a todo el pueblo argentino, aunque nos persigan, aunque mañana el diario diga lo que diga. Acá estamos y vamos a seguir firmes defendiendo los intereses de la patria. Muchas gracias. Bueno, muy bien lo explicaba la diputada nacional Graciela Camaño, la barbaridad que han intentado hacer con este mega decreto de necesidad y urgencia, que llamativamente, lo que yo digo, para que usted tome conciencia de la doble vara permanente que exige el gobierno y Cambiemos. Las defensoras de las repúblicas que están sentadas allí, nada han dicho sobre esta barbaridad institucional, como muy bien marcaba la diputada Graciela Camaño. Ahora, esto no fue todo. ¿Y por qué el hashtag de esta noche de Minuto 1, la novia de Chucky? Escúchela a la diputada Araceli Ferreira, que de esta forma se expresaba también a la madrugada. Señor presidente, avísele a la diputada Carrió que con este esperpento antidemocrático que hicieron hoy, la republiquita que ella tenía se transformó en la novia de Chucky. Es una vergüenza, no hay palabras para lo que están haciendo. Pero yo le pregunto a usted, como presidente de este cuerpo, que rompieron los acuerdos de labor parlamentaria y que usted nos viene a pedir que nos ajustemos con pasaje, que el 8%, que me parece que este cuerpo es el que más ha aportado a hacer un ajuste que no lo han hecho otros poderes, porque acá han estado funcionarios de alto rango, como Marcos Peña, extorsionando, mientras tenían el Congreso cercado, con 4 fuerzas de seguridad, porque cada vez le cuesta más sostener las votaciones. Sigan gobernando por DNU y cerremos el Congreso. No solo nos ahorramos el gasto del pasaje, nos ahorramos el gasto de darle la vergüenza al pueblo argentino de ver que esto está pasando en la Casa de la Democracia.
Aquí estaba también muy dura la diputada Araceli Ferreira, ¿no? Con el mensaje directo a Carrió, diciéndole lo que tanto... ¿Se acuerdan la campaña que se paseó por lo largo y a lo ancho de la Argentina? La que decía la diputada Carrió defendiendo a la República, la republiquita, que ella decía cuidar. Bueno, dijo la diputada Ferreira, avísenle que la republiquita de Carrió se convirtió en la novia de Chucky. Por eso es nuestro hashtag esta noche, la novia de Chucky. Porque la verdad, la diputada, como antes Camaño, están arrasando institucionalmente con muchas cuestiones a la República Argentina, graves, como el tema de las escuchas ilegales, que recién hoy reacciona la Corte a pedir que se investigue, cuando se sabe perfectamente quién filtró. Se sabe perfectamente quién filtró. Están ocurriendo cosas cuando la propia Corte, la semana pasada, ha tenido que salir a parar al gobierno y decirle, señores, lean la Constitución, cómo se nombran jueces, no pueden pasar de una sala a otra y armar tribunales a su medida. Entonces comienza ayer el juez federal Luis Rodríguez, que aparta a Stornelli y le dice... No ha tenido objetividad, la objetividad que tiene que tener un fiscal de la República. Por suerte, comienzan a verse desde la propia justicia, mensajes que dan una esperanza para restablecer la institucionalidad que se ha ido perdiendo en estos años. Y también queda, y ahora se lo voy a preguntar a Darío Villarruel, porque ayer comentábamos la postulante que el presidente ha tenido para el lugar que ocupaba Gil Carbó. Cuando el gobierno hablaban de Gil Carbó como una militante kirchnerista, bueno, el presidente quiere poner en ese cargo a una amiga de él. Y entonces, ¿no era que querían una justicia independiente, una procuradora independiente? ¿No era que buscaban transparentar? Nada de esto está ocurriendo. Mariano, ¿querías comentar algo de lo que había sido este escándalo institucional en la Cámara de Diputados? Sí, Gato, toda esta historia comenzó en enero de este año cuando salió el megadecreto que modifica 19, que cambia, deroga 19 leyes y modifica 140 leyes. Todo este megadecreto entró en discusión, en debate, en lo que fuera, y en el momento que se estaba por cambiar absolutamente todo, la gente de Cambiemos se levanta y no da la discusión de la derogación. O sea, las 3 leyes que se votaron ayer afirmativamente no entran en vigencia hasta que el decreto no sea derogado. Así que todo está por eso es toda la discusión y por eso todas las barbaridades que se dijeron ayer en el Congreso. Así es. Bueno, vamos al otro tema que nosotros aquí lo venimos marcando todos los días y que realmente la Corte tendría que haber actuado mucho antes, que es el de la denuncia que ha hecho la propia Corte para que se investiguen, después vamos a ir con esto que es grave también lo de Garabano, para que la Corte, para que la justicia propiamente investigue quién filtró las escuchas ilegales, ¿no, Darío? Exactamente. Hoy la Corte sacó 2 resoluciones. Un oficio que vamos a analizar respecto de la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, el tema de Indalo. Después lo vamos a analizar. Pero otro es una resolución de 3 carillas donde se pide al Congreso de la Nación, no hay antecedentes, que arme una auditoría para determinar la filtración de las escuchas telefónicas. Digo, ya hay una causa penal, la tiene Rodolfo Canicova Corral. Ya hay una comisión. Que no ha avanzado mucho, ¿no? Nada, hay periodistas nomás que han declarado. Ya hay una comisión, decías vos, Leopoldo Moró, la encabeza y ha pedido ya, y hay apoyo del oficialismo, de que vengan Lorenzetti y otros a hablar del tema de las escuchas. Lorenzetti, Irurzun, que es el que tiene la responsabilidad. Lijo y Marijuán. Porque de él dependían, y el fiscal Marijuán. Ahora, me parece, Gato, que la Corte está muy preocupada, por esto la tensión gobierno-justicia o gobierno-corte, porque la Corte va un día para un lado y un día para otro. ¿Qué significa esto? ¿Lorenzetti tiene miedo de ir al Congreso? Lorenzetti sabe que la designación de Irurzun como presidente durante 4 años más, con un decreto de Macri, para controlar las escuchas, genera un caldo de cultivo peligroso a la luz que hay una causa penal. Bueno, todo esto se tiene que ventilar en el juzgado de Rodolfo Canicova Corral, que tampoco goza de buena salud, porque también recordemos aquella declaración a Rivas,
que vos lo contaste muy bien, le dijo, bueno, si lo puedo ayudar, lo voy a ayudar. Claro. Esto nadie lo desmintió y no hubo ninguna denuncia respecto a este hecho. Como nadie ha desmentido, ni todavía hay ningún fiscal que investigue. A ver, yo digo, los fiscales que están preocupados estaban en la búsqueda de bóvedas, con retroexcavadoras. Digo, ¿no están preocupados con la denuncia que hicieron esta semana en el diario Clarín de que el gobierno envió al titular de la AFI, Gustavo Arribas, a que apriete a un camarista federal para que cambie un voto porque se habían enterado cómo iba a ser? Vos sabés que hoy me contaron a mí, desde tribunales, ¿no? Desde tribunales hay un rumor, circulaba hoy muy fuerte, de que habría existido, así como el gobierno lo mandó y se hizo público y nadie lo desmintió, a apretar a Gustavo Arribas, a apretarlo al camarista Jorge Ballesteros. También habría existido un segundo llamado o visita, en este caso de un altísimo funcionario judicial a Ballesteros para que cambie el voto. Es decir, esto es grave institucionalmente. Se publica en un diario y nadie pide investigar, ningún fiscal puede de oficio empezar a investigar. Ahora, Gustavo, si ese juez dejó anotado quién lo llamó para presionarlo, estamos frente a un escándalo con salida de ese funcionario judicial, por más alto cargo que tenga, ¿no? Bueno, ese es el rumor que había hoy en tribunales. Bueno, muy bien, nos vamos a otra. ¿Cuándo estuvo? ¿El martes Mario Cimadevilla aquí? Sí, martes. Bueno, el martes. Durísimo Mario Cimadevilla, rompió el silencio en este programa. Recordemos que Mario Cimadevilla era titular de la unidad AMIA, que había sido creada durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, que tuvo continuidad, para que justamente desde el Estado se le dé toda la apoyatura a la justicia para investigar qué era lo que había pasado en el atentado a la AMIA. Bueno, el martes estuvo acá Mario Cimadevilla, porque ¿qué pasó? Mario Cimadevilla, que es radical, integrante de Cambiemos, fue corrido por el ministro de Justicia, Germán Garabano, que a su vez está siendo acusado por los familiares de las víctimas de AMIA y por la diputada nacional Elisa Carrió de encubrir a los ex fiscales que están sentados allí en el banquillo de los... Y por otro lado, el Ministerio Público tiene un criterio que también es Estado. Evidentemente es una ensalada muy difícil de explicar. Mario, lo que estaría ocurriendo acá, que es muy grave, lo que está haciendo Garabano es un encubrimiento al encubrimiento directamente. Bueno, es lo que denunció la doctora Carrió ante la Oficina Anticorrupción, ¿no? Que por amiguismo se estaba tratando de encubrir al encubrimiento. Ahora, ¿qué? ¿Por proteger a lo que serían sus amigos, los exfiscales? Aparentemente hay una relación de amistad entre los exfiscales y Garabano, o entre familiares de Garabano, familiares de los fiscales y Garabano. Bien, yo no lo conozco este tema. Fíjense ustedes que como consecuencia de esta actitud ya hay denuncias penales contra el ministro. Ante la Comisión Interamericana. Hay una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que he leído en los diarios que la doctora Carrió va a acompañar. Y yo me voy a presentar también ante la justicia, porque yo se los advertí. La situación que se podía generar si nosotros no actuábamos acusando como debíamos acusar. Porque las dudas que puede generar no son para la querella, son para el tribunal. Bueno, esta era la gravísima denuncia el martes de Mario Cimadevilla y ahí anticipó aquí que iba a denunciar a Garabano. Hoy lo concretó, Darío. Exactamente, a las 10 de la mañana fue a tribunales, presentó un escrito formulando denuncia contra Germán Garabano y otros. Son como 20 funcionarios que tuvieron que ver con la unidad AMIA y el Ministerio de Justicia. Atención, los delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público,
abuso de autoridad, encubrimiento y lo más llamativo, cohecho. Cohecho es ¿Cohecho y por qué coimas. cohecho? Claro. Uno dice, ¿por qué encubre? ¿Por amistad solamente? Bueno, eso es lo que dijo, a ver, ahí lo que dijo Mario Cimadevilla, dijo, habría lazos familiares, de amistad, por eso Garabano los saca y los quiere encubrir a los exfiscales, digo, eso es grave realmente, ¿no? Sí, porque coimas es que algo hubo, más allá de la amistad. Claro, ¿no? Porque cohecho, la carátula está también denunciado por cohecho. Están todos los delitos. Juzgado federal número 10 a cargo de Julián Ercolini. Pero Ercolini ojo, tocó. ya hay un antecedente. Recordemos que Carlos Teldellín... ¿Hubo sorteo? Sí, hubo sorteo. Bueno, ¿Cómo está? ¿El sorteo? bueno, pero recordemos que ¿Cómo hay fue? una causa anterior. Sorteo cuando están los sorteos cuestionados de la justicia. Sí, los sorteos de la FIFA Son son sorteos más FIFA. transparentes. Te iba a decir eso, sorteo FIFA. Ahí no hay bolilla caliente y fría, hay bolillas que están determinadas, pero no importa. Digo, hay una causa anterior, la denuncia la hizo Carlos Teldellín, que es uno de los acusados, claro, por el cubrimiento, con lo cual Ercolini deberá, digo, porque corresponde, remitir esta causa a la causa anterior. Bueno, gravísima realmente. La situación de Garabano realmente es muy complicada. Recordemos que Elisa Carrió le pidió juicio político por este tema. Recordemos que hoy estuvo realmente los familiares, esta mañana hablábamos con Diana Malamud de Memoria Activa. Justo hoy jueves, estuvieron presentando el alegato los familiares en el juicio por el encubrimiento a la AMIA, ¿no? Y los familiares van a acudir con el apoyo de Elisa Carrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciarlo al ministro de Justicia de Argentina por encubridor. Es muy grave realmente esto, es muy grave. Y además, usted fíjese, lo denuncia un integrante de la propia alianza gobernante, Mario Cimadevilla. Ojo, porque esto lo comentábamos, esto va a traer cola, repercusiones para dentro del radicalismo. En el radicalismo ya hay sectores que están diciendo, muchachos, ¿qué estamos haciendo frente a las barbaridades que hace el gobierno? ¿Nos quedamos callados? El otro día lo dijo acá Mario Cimadevilla. Me sorprende el silencio de la conducción de la Unión Cívica Radical frente a hechos graves para la República. Lo dijo Mario Cimadevilla, ¿eh? Estaba dolido con su propio partido porque no lo habían acompañado, porque lo corrieron de un plumazo. Vamos a recordar justamente quiénes están sentados en el banquillo de los acusados por encubrimiento a la AMIA, los verdaderos encubridores, después todo lo demás, acción política. El expresidente Carlos Menem, con pedido de penas altas. El ex titular de la CIDE, Anzorregui. Recordemos que desde la CIDE de Anzorregui salieron los 480.000 dólares, eran, ¿no? Sí, dólares. Dólares peso. Peso dólar. Exactamente. El ex juez Galeano. Ahí está, uno de los fiscales de ese momento, Mullen, a quien Garabano estaría encubriendo ahora con la denuncia de Cimadevilla, que también denuncia Elisa Carrió. El ex fiscal Barbaquia, el Fino Palacios y Rubén Beraja, Rubén Beraja, que también fue titular en su momento de la DAIA y que está sentado también en el banquillo de los acusados, denunciado como encubridor. Es decir, ahí, digo, todos pesos pesados. Y Garabano, o la acusación de el gobierno, de los fiscales, ¿a quiénes apartó? A los exfiscales y también al Fino Palacios, ¿no? Exactamente. Al Fino Palacios hubo otras querellas y los fiscales tampoco lo acusaron, porque aparentemente no hay pruebas. Pero contra Barbaquia todos se habían puesto de acuerdo en acusarlo. Una noche anterior le bajaron la línea a la unidad AMIA y la unidad AMIA no acusó. Efectivamente, al Fino Palacios le habían pedido la absolución también las otras querellas. Bueno, muy bien. Muy grave, vamos a seguir muy de cerca a ver qué hace el juzgado del doctor Ercolini para investigar esta denuncia contra el ministro de Justicia, Germán Garabano. Anoche con Iván Jagroski y Darío Gaño estuvo en su programa Sandra Heredia. Sandra Heredia contraataca y muy bien. ¿Por qué? Porque no solamente habló del hecho conocido, público, de ahí al límite de la violencia de género que ejerció el ministro de Trabajo Jorge Triaca cuando la echa por WhatsApp
con aquella famosa frase, sino que Sandra Heredia hace nuevas denuncias sobre la actuación de la familia Triaca en la intervención del SOMU. Vamos a escuchar a Sandra Heredia. El hermano del ministro que había dispuesto la intervención administrativa es el que termina organizando la fiesta para el Día del Niño del SOMU. Sí, tal cual. ¿Cuánto costó la fiesta, Sandra? Y $500,000 de pesos. ¿Qué lo embolsó esa plata? Claro. La terminó embolsando Carlos Triaca. Tal cual. En mi seccional he escuchado comentarios de que han faltado cajas navideñas. Las saco yo de la seccional, pero las saco con gente del SOMU Central que me mandaron ellos. ¿Y a dónde van a parar esas cajas? A la quinta. A la quinta de la familia Triaca. ¿Y qué destino tuvieron esas cajas navideñas? Para fiestas. ¿Vos te las llevás de ahí, por orden de la familia Triaca, a la quinta de la familia Triaca? Por orden de ellos, sí. Para ser consumidas en fiestas. En eventos familiares. Sí. ¿Cuántas cajas eran? 102. Si te tengo que contestar ahora el tema del audio, que él me manda, se puede decir, ¿no? A la concha de mi madre. Sí, es público. Obviamente me dolió y a mi mamá también. Y mi mamá se murió hace 4 días. ¿Hace 4 días? Nada, no lo podía creer porque yo nunca mandé a la concha de su madre a nadie, y hoy por ahí veo que el presidente se queja por los cantitos, por lo de la cancha, por esto, y echa gente, y veo que echó gente. Vi un programa de cocineros que no sé qué, no me acuerdo el nombre, cómo lo había echado. Vos a ellos, si vos los insultás a ellos te echan a vos, pero si ellos te pueden insultar a vos, ¿cómo es? Bueno, además lo consternada de esta mujer, ¿no? Lo consternada de esta mujer. Porque contó, por eso la emoción, de que hacía 4 días había muerto su madre. Y que su madre se murió muy angustiada por la situación en que había sido colocada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Y ahora que muchos sostienen, y la prensa oficialista habla del presidente como el primer feminista, sorprende que el presidente siga y haya mantenido en el cargo al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que estuvo ahí de la violencia de género contra una empleada. Con la sencillez que hablaba Sandra, ¿no? Con la sencillez que decía ellos, con ese tono patronal, ellos pueden hacer con uno lo que quieran. Y además, lo que denuncia otra vez, fíjese lo del SOMU, el escándalo del SOMU, porque recordemos, después no se habló más, esperemos que la justicia también en este caso actúe, los empleados que habían contratado para que pague el SOMU, que es un sindicato que está intervenido por el gobierno, era el sindicato del Caballo Suárez, y que el gobierno decía, porque esto era el corrupto de Suárez y nosotros venimos a transparentar el SOMU, y resulta que mire para qué utilizaban el SOMU. Otra contradicción de Cambiemos. Fernando, ¿tenés más información? O sea, es que la fiesta de los 500.000 pesos tenía un presupuesto de 100.000 pesos. Después lo fueron subiendo a 150.000 y terminaron pagando 500.000. Esto es, obviamente, la contratación de acróbatas, de magos, de grupos de música, de peloteros. Inflaron toda la fiesta hasta llegar a una cifra. Ahí se entiende. Y hay que entender. Si contrataron magos, está bien, era 100.000, pero hicieron magia y se llevaron a 500.000. Obviamente. Y lo iban a hacer en un predio del sindicato de plásticos, donde, por supuesto, los Triaca tienen una relación histórica. Claro. El papá Triaca, secretario general del gremio de plásticos. Del gremio de plástico. Hay que recordar que Triaca estuvo preso durante la dictadura y cuando salió testimonió en los juicios a la Junta en favor de Videla. Fue uno de los dirigentes que negó saber de desaparecidos, negó saber de persecuciones políticas, negó saber de torturas. Es decir, es una familia con una tradición ya muy fuerte en donde está parada. La fiesta terminó realizándose en un predio de SOMU, por lo tanto ni siquiera tuvieron que financiar claro, el local o el predio donde realizarla. Y bueno,
ahí decíamos, 500.000 pesos, de 100.000 que era el presupuesto original, pasó a 150.000, después lo subieron a 400.000 y terminó siendo facturado 500.000 pesos a la empresa aparentemente Mecowe, que es la empresa de Carlos Triaca, el hermano del ministro. Mecowe tiene algún significado, algunos dicen es me costó un huevo. La abreviación. Toda una sutileza. Toda una sutileza. Pero bueno, esa es la empresa que aparentemente facturó la fiesta Ahora, Fer, que pagó el SOMU. Ahora, Fer, tenés que llevarte 120 cajas a tu quinta, ¿no? La verdad. Pero además... El nivel de rapiñar es increíble. Pero además, a ver, Mariano, Fernando, lo que significa una caja de Navidad para muchas personas que no tienen otra cosa que ir a comprar, esperan la caja de Navidad que les da el gremio, el sindicato o las empresas, porque no tienen posibilidad de ir a comprar, muy esperada. La verdad que llevarse cajas de Navidad de gente que la necesita es lo peor que uno puede escuchar. De cuarta. Sí, totalmente. Tremendo. 102 cajas son las que se derivaron del sindicato a la quinta de la familia. Mucha garrapiñada. Gustavo, vos decías qué pasa con la causa. El 18 de enero presentó una denuncia Carlos Broikman, que es el abogado de Omar Caballo Suárez. Sí. Enero, febrero, marzo. Bueno, estaban de feria. Claro, pues ya pasó. Rodolfo Canicova Corral. Los denunciandos, Jorge Triaca, incumplimiento de funcionario público, y Gladys González. ¿Se acuerdan de Gladys González? Flamante senadora. La senadora. Fue la interventora. Sí, sí. La verdad, bueno, Canicova Corral también. Canicova Corral no había ubicado a su cuñado. Exactamente. En el SOMU. Está bien. Bueno, se ve que todos se acomodaron. Gladys González es la candidata de Cambiemos a desplazar al intendente de Avellaneda. La quieren hacer jugar en Avellaneda para desplazar a Ferraresi, un histórico del Frente para la Victoria que ha repetido ya varias gestiones. Vos sabés, Gato, que además de lo que es el negocio con las fiestas y con lo que fue el desvío de las cajas de fin de año, hay también una investigación que probablemente en algún momento salta, que tiene que ver con la venta de los seguros de vida al sindicato SOMU. Ahí aparece una empresa, Proficio, que es de Sergio Boracino, y que aparentemente tiene también vínculos comerciales o vínculos societarios con los Triacas. El negocio de los seguros es el más grande que hay dentro de los sindicatos, es un negocio cautivo. Todos los trabajadores tienen un seguro de vida, ese seguro de vida es una caja líquida que entra todos los meses. Y ahí aparentemente también hay algún negocio que en estos días o que en algún momento debería salir a la luz, porque fue manejado por una empresa vinculada con lo... Todo transparente en el SOMU, ¿no, Gato? No, toda una transparencia prístina. Pero justamente, por eso marco esta nueva contradicción del gobierno. Pero ustedes, esto es para analizarlo seriamente. Porque digo, a ver, no es que uno está buscando cosas rebuscadas. Una persona que sabía mucho, que era de la extrema confianza de la familia, como Sandra, que además no estamos olvidando un dato. Fue designada por Jorge Triaca. ¿Se acuerdan cuando ella contó que había pedido que le paguen más en el sueldo como asistente, mucama, porque no le alcanzaba? Creo que le pagaban algo como 15.000 pesos. Bueno, sí, dijo, págueme más porque no me alcanza. Como no quiso él pagarle de su bolsillo más, ¿qué hacen? La designan interventora en el SOMU San Fernando, creo, que era. Sí, sí, no, la delegación central. La delegación central del Tigre. Bueno, o en el Tigre, ahí. Es decir, Triaca designa a su empleada porque no le quería aumentar el sueldo en el SOMU. En el SOMU. Por eso ella está tan informada y cuenta todo lo que ha ocurrido en el SOMU. Y la argumentación que tenía Triaca era que necesitaba gente de confianza, una persona que hacía el asado, que limpiaba la quinta. Digo, la verdad no entiendo el expertise que tenía, con toda la buena voluntad del mundo, Sandrín, como para hacer el trabajo de transparentar las cosas en el SOMU. Sandra tiene todo esto documentado, tiene mail, tiene mensajitos de texto, tiene fotocopias de recibos que se han pagado, así que tiene muy bien documentado todas estas denuncias que está realizando. Además, parecía la Mujer Maravilla, Sandra, porque hacía el asado, estaba en la casa y a la vez intervenía el SOMU. ¿Cómo hacía para pero ahí no tuvo tiempo de darle la silla de ruedas y por eso la insultaron. Imaginate que después decía, me voy porque voy a hacer un asado. Muy bien, vamos a ver si se investiga también esto que ha pasado en el SOMU, porque el gobierno lo presentaba como un caso testigo de corrupción y que ellos venían a transparentar, pero se ve que se ha transparentado muy poco en el SOMU. París, una durísima represión, sí, en París, durísima represión del gobierno de Macron
ante las protestas por el violento ajuste que lleva adelante Macron en Francia. Pedro Brigger. Esto es así, Gustavo, no es la primera vez que hay represión en Francia, incluso ha habido muertos en manifestaciones, fecha simbólica como pocas para los franceses, 22 de marzo, porque hoy, hace 50 años, comenzó la famosa revuelta de mayo, pero en realidad comenzó el 22 de marzo, que no fue solamente una revuelta estudiantil, hay que recordar que fue la huelga obrera más importante de la historia de Francia, por eso eligieron el día de hoy para protestar. Más de 300.000 personas en las calles en Francia. No es mucha, pero tampoco es poca. No es fácil movilizar. Hoy en día hay un gobierno relativamente nuevo, juega al individualismo, a enfrentar a trabajadores en contra de trabajadores. Cuando uno ve las redes sociales francesas, va a ver que hay un ataque sistemático en contra de los trabajadores y sus privilegios. No sé si les suena esto. En contra de los trabajadores que tienen buenas condiciones de trabajo, que trabajan bien. Sí, los ferroviarios en Francia trabajan duro y tienen buenas condiciones de trabajo. En el lenguaje de los neoliberales son privilegios. En el lenguaje de los neoliberales eso pertenece al pasado, que los conductores se puedan jubilar, los de trenes a los 52 años y el resto de los ferroviarios a los 57. Como si uno tuviera que trabajar en esas condiciones durante toda la vida y no pudiera disfrutar, ¿no? Jubilarse y disfrutar de la vida. El concepto de los neoliberales en Francia y en todo el mundo es que está mal que los trabajadores ganen mucho, se retiren a sus casas relativamente jóvenes. Y lo importante es que sigan trabajando cada vez más en peores condiciones. Claro, ¿quiénes son los aliados? Los jóvenes. Porque los jóvenes entran en Francia, y no solamente en el mercado laboral, en peores condiciones de trabajo. Porque no tienen contratos estables, porque muchos no cobran jubilación, porque son contrataciones temporarias. Por lo tanto, a los jóvenes, ¿qué le dicen? Miren a los ferroviarios, esos son los privilegiados, se aprovechan del Estado, hay que reformar el Estado, hay que sacar a todos esos que en realidad no hacen absolutamente nada, y después, por supuesto, privatizar algo que en Francia funciona muy bien, porque los trenes franceses son no solamente orgullo para los franceses, sino para gran parte de los europeos. Un país que, aunque tiene sindicatos fuertes, cada vez baja la tasa de sindicalización, entre otros motivos, porque los jóvenes que ingresan al mercado laboral no tienen trabajo estable, no se sindicalizan, y porque hay una demonización de los sindicatos. Importante jornada hoy en muchas ciudades en Francia, más de 150 ciudades se movilizaron como jornada de protesta y huelga. Muy bien, gracias Pedro por actualizar también siempre con tanta precisión la información internacional. Hoy también la justicia, volvemos a la justicia, hay mucha información de la justicia, pero contrario al deseo presidencial, ratificó el procesamiento contra el policía Chocobar, Darío, ¿no? Así es, la Sala de Casación Penal de la ciudad, o sea, ordinaria, no la federal, rechazó un recurso que había planteado la defensa de Luis Chocobar, que quiero aclarar, en su momento Mauricio Macri y Patricia Bullrich dijeron que le iban a poner abogado, que le iban a acompañar. Se ve que eso sirvió para la hinchada, porque a Luis Chocobar lo dejaron absolutamente solo. Tiene el mismo abogado y le están pegando sogazos en todas las presentaciones. Ahora va rumbo a juicio oral. Acá comentamos en primicia que está embargado sus bienes en la suma de 420.000 pesos, y les vamos a adelantar que en abril va a haber una reconstrucción del hecho con la participación de Luis Chocobar y todos los protagonistas, obviamente con excepción del muerto, que será reemplazado por otra persona. Muy bien, gracias. Bueno, lo habíamos adelantado, nos está acompañando esta noche la diputada nacional Gabriela Cerruti. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, bueno, veíamos al inicio del programa el escándalo que fue a la madrugada. Hoy estamos con esta cara porque casi no dormimos anoche, pero fue
Bueno, el PRO hizo Cambiemos y los aliados que tiene ahora en el Congreso hicieron una cosa insólita que lo preveíamos. Por eso nosotros pedimos desde el primer momento que cambiaran el orden del día, porque para que se entienda lo que pasó es, votaron 3 leyes en las cuales modifican algunas cuestiones que querían modificar con el decreto de necesidad y urgencia. Cuando teníamos que derogar el decreto de necesidad y urgencia, se levantaron y se fueron. Con lo cual ahora, hoy, por ejemplo, hay 3 leyes vigentes y el decreto de necesidad y urgencia sigue vigente. Entonces, digo, en realidad no se sabe cuál de las dos cosas está vigente. Claro, ¿para qué lo hacen? Yo creo que hay una cosa tristísima y gravísima, que es que trabajan para los títulos de los diarios. Entonces, tenían que decir que el gobierno había logrado sacar las leyes que modifican tal y tal cosa. La verdad es que lo que hoy legalmente sigue vigente es el decreto de necesidad y urgencia, por lo tanto, tu sueldo es embargable, por lo tanto, el Fondo de Garantías Sustentables se puede seguir armando los fideicomisos y privatizando. Todo lo que estaba en el DNU sigue vigente porque se levantaron en el momento en el que el temario, en lo que venía en el orden del día, era aprobación o rechazo. Ahora, cuando se promulgan las leyes, ¿cuál vale? Mirá, ahí, digo, por eso, ese es uno de los problemas, pero tenés otros problemas, que en la misma ley, por ejemplo, ponen un artículo en las leyes en las cuales derogan ese artículo del decreto de necesidad de urgencia. El decreto de necesidad de urgencia tiene una ley que lo regula, por lo cual vos o lo aprobás o lo rechazás por una comisión bicameral especial. Tiene un mecanismo, no puedes inventar nada. Digamos. ¿Y cuáles fueron las leyes estas 3 leyes que aprobaron y después se levantaron y se fueron? Ellos, de las 3 leyes en realidad tienen en total 250 artículos, con lo cual es el DNU dividido en diferentes artículos. Uno tenía que ver con la manera de manejar el Fondo de Garantías Sustentables, otro tenía que ver con toda esta cantidad de modificaciones que hacían con respecto a algunas economías provinciales o diferentes temas que tenían que sacar, y otro tenía que ver con el tema de que efectivamente se puede embargar, pero hasta cuánto y de qué manera. Digo, son 3 leyes que en total dividen en 3 partes el decreto de necesidad y urgencia, y lo único que teóricamente el peronismo federal había logrado arrancarles y que por eso justificaron que estaban votando era que algunas modificaciones a cuánto se puede embargar del sueldo o a cómo se va a manejar el Fondo de Garantía Sustentable. Vamos a escuchar, porque nuevamente el hashtag de esta noche es la novia de Chucky, la participación de la diputada Araceli Ferreira, para que después también le quiero preguntar algo a Gabriela Cerruti. Vamos a volver a escuchar a la diputada. Señor presidente, avísele a la diputada Carrió que con este esperpento antidemocrático que hicieron hoy, la republiquita que ella tenía se transformó en la novia de Chucky. Es una vergüenza, no hay palabras para lo que están haciendo. Pero yo le pregunto a usted, como presidente de este cuerpo, que rompieron los acuerdos de labor parlamentaria y que usted nos viene a pedir que nos ajustemos con pasaje, que el 8%, que me parece que este cuerpo es el que más ha aportado a hacer un ajuste que no lo han hecho otros poderes, porque acá han estado funcionarios de alto rango, como Marcos Peña, extorsionando, mientras tenían el Congreso cercado con 4 fuerzas de seguridad, porque cada vez le cuesta más sostener las votaciones. Sigan gobernando por DNU y cerremos el Congreso. No solo nos ahorramos el gasto del pasaje, nos ahorramos el gasto de darle la vergüenza al pueblo argentino de ver que esto está pasando en la Casa de la Democracia. Y a todo esto, en referencia a lo que preguntaba la diputada y decía, ¿no?, sobre la republiquita de Carrió, ¿qué dijo la diputada Carrió? No, Carrió no dice nada. Carrió va, se sienta, está en algunos momentos, en otros no. Hay una foto circulando, una hermosa foto circulando en internet en que está ella durmiendo en la banca. Aparece en el momento de las votaciones, protesta, pareciera que se quejara con ellos. La verdad es que los diputados que más tienen experiencia legislativa, y la diputada Carrió es sin ningún duda una de ellos, cuando empezamos a explicar desde nuestras bancadas, a ver, esto que están haciendo está mal, no pueden no pueden votar una ley y dejar vigente el decreto de necesidad y urgencia. Digo, lo explicó el diputado Rossi, lo explicó la diputada Camaño, que tiene muchísima experiencia legislativa y todo, y vos te das cuenta que Tonelli, Carrió, los de ellos que tienen alguna idea de qué estamos hablando, efectivamente saben que lo que están haciendo es un mamarracho, que eso legalmente no se sostiene. Vos pensás que desde que Macri asumió en la presidencia han hecho lo mismo muchas veces. Mandan los decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte, el decreto por el cual se designaba en comisión a los jueces de la Corte todavía sigue vigente. Después mandaron en el pliego y se discutió en el Senado y todo lo que vos quieras, pero el decreto nunca ni lo derogó Macri y se rechazó en el Ahora, Congreso. están ocurriendo cosas graves, además de lo que venimos comentando la justicia, porque ayer veíamos acá el material que les dejó Marcos Peña sobre el Ara San Juan, con eso que cambiaba y enmendado a mano y que lo ubicaba el Ara San Juan en las proximidades de Malvinas, y que ayer Oscar Aguad, muy suelto de cuerpo, dijo no, en realidad
esa hoja que entregó el jefe de gabinete tenía que ir al tacho de la basura. Y se la entregó a ustedes. A mí me llama la atención, yo creo que están perdidos en una cantidad de cosas y en una cantidad de situaciones. La presentación de Marcos Peña de la semana pasada, Marcos Peña iba a pasear al Congreso hace un tiempo atrás y la verdad es que fue difícil, fue una presentación complicada. Nosotros queríamos que Caputo se presentara, terminó zafando de esa situación diciendo que Caputo iba a ir ayer al Congreso, cosa que tampoco sucedió. Claro, nunca apareció. eso también. Claro. Está el tema de la presentación de Caputo. Se suponía, él zafó de eso, nosotros tenemos pedido de juicio político, pedido de interpelación y Marcos Pero Peña no zafa zafó ahí. porque no estaba la comisión formada, digamos. No, zafó porque no lo querían llevar. La comisión, la comisión se constituye y entra Caputo, no pasa nada. Eso es lo que argumentaron el día anterior, que Ellos no estaba la argumentan comisión cualquier formada y cosa. que no le habían formulado la invitación. Igual de todas maneras yo quiero decir una cosa, yo no quería que fuera esa comisión. Yo quiero que Caputo vaya interpelado al Congreso porque ¿qué más pruebas quieren, digamos? ¿Entendés? O sea, ya Caputo, eso también fue un centro que le tiró el peronismo federal para decirle, bueno, que venga a explicar a la Ahora, comisión de deuda. ¿qué sentiste ayer cuando el presidente dijo, bueno, no es ilegal tener una offshore, estos tipos que nos hacen explicar todo lo que fue antes, es una barbaridad? Mira, yo esta semana estuve en otro programa, colega de ustedes, en Intratables, a mí me llama la atención cómo ese discurso lo comparten muchos periodistas, ¿entendés? Veo cierta fascinación de algún lugar del periodismo por los chetos, para decirlo pronto, digamos, ¿no? Bueno, son millonarios, que no están en el gobierno para hacer plata porque son millonarios. Sí, están en el gobierno, me preguntaban eso. Ay, ¿por vos qué crees? ¿Que hacen esto en contra de la Argentina y porque quieren hacer plata? No, hacen esto porque tienen un modelo político, ideológico, por el cual creen en este modelo que es el liberalismo autoritario, pero además hacen todos los negocios para ellos. O sea, el problema de Caputo no es solo que tiene una offshore, que la tiene, y que además no la declaró, sino que desde su lugar de ministro de Finanzas ha estado haciendo negocios con esa offshore, ya sea, y con la no offshore, con las empresas acá, con el fondo Axis, que el Fondo de Garantía Sustentable le compró las Levax, compró dólar futuro, y ahora lo último que es el bono a 100 años, que compró también desde su empresa. Aún pensando bien, pensando que es cierto y que se fue de las empresas el 10 de diciembre del 2015 y que, o casualidad, le quedaron a su mujer y a su hija y que ella no tiene nada que ver con eso, aún así no podría hacerlo. Porque la ley de ética pública dice claramente que después de 3 años que te fuiste de una empresa, si sos funcionario del Estado no puedes tener ningún tipo de relación con esa empresa. O sea que en el umbral más bajo, que es la ley de ética pública, que es absolutamente flexible, también en ese caso Caputo debería estar afuera del gobierno. Y hay otra cuestión, ¿no?, que sorprende, porque el presidente se rasga las vestiduras y habla de evasión de otros empresarios y los manda a perseguir políticamente, como se está haciendo, por ejemplo, con los dueños de este grupo, pero nada dicen ni le preguntan sobre la situación del correo argentino, ¿no?, que la familia presidencial está debiendo al Estado. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento complicado porque ahora el gobierno no solamente maneja todo lo que es el aparato mediático más fuerte que ha tenido nunca un gobierno de esta historia, y la cena de hace 2 días en Olivos con el jet set de la televisión argentina deja claro eso, ¿no? Ya son amigos, es una relación familiar, digamos. Imagínate qué hubieran pensado si alguno de los periodistas que se decían que eran cercanos al gobierno anterior aparecían en una cena así en Olivos de Sí, festejo. vamos a decir que hace referencia que anoche, se supo Anoche. hoy, cenaron en Olivos con el presidente Mirta Legrand, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli y Adrián Suárez. Adrián Suárez y Mariana Fabiani. Y Mariana O sea, Fabiani, los principales, los conductores de programas muy vistos, no sé si de los más vistos, pero además lo que está saltando ahora en Inglaterra y en Estados Unidos y todo el gobierno está manejando a través del Big Data y a través de todas las oficinas que está construyendo y de toda la información que en este momento maneja Marcos Peña, realmente la construcción de un poder tremendamente autoritario y que es capaz de saber qué es lo que hace cada uno de nosotros, qué es lo que desea, qué es lo que sueña, qué estado de ánimo tiene, en dónde está, y a través de eso, en una forma de comunicación muy segmentada, están llegando a cada uno de los ciudadanos con una comunicación muy particular. Yo creo que nunca hemos visto un sistema, un aparato político comunicacional como el que se está construyendo en este momento. Bueno, en en los Argentina. últimos días el jefe de gabinete acaba de crear una nueva oficina que va a tener fecha de duración hasta el 2019 para entender la opinión pública o algo para similar. auditarla. Auditar la opinión pública. Bueno, pero ya esto está dicho en Inglaterra, y ahora estamos pidiendo también una investigación en el Congreso, esto de Cambridge Analytica, digamos. Vos sabés que la empresa que le robó los datos a Facebook y se metió en la campaña norteamericana y en la campaña inglesa también trabajó en la Argentina, es una empresa de un empresario
republicano de los Estados Unidos, que no tenemos mucha duda con quién este sector político en la Argentina tendría algo que ver ese empresario, digo, de lo más rancio de la derecha norteamericana, casi del Tea Party. Sí, sí. Pero además, digo, esto que hace Marcos Peña es una sucesión. Primero crearon el Observatorio del Big Data, después modificaron la Ley de Acceso a la Información, después pasaron todos los datos del ANSES a la jefatura del gabinete. Y eso fue denunciado y nunca pasó nada absolutamente. Eso sí fue grave. Eso es gravísimo, porque los datos del ANSES, digo, el gobierno anterior había juntado en el ANSES una cantidad de datos que no tenían que ver solamente con el sistema previsional, que es lo que naturalmente tiene el ANSES, sino también la UH, con lo cual tenés todos los hijos y todas las familias vulnerables allí, el empleo doméstico, las amas de casa. Bueno, yo me acuerdo cuando se denunciaba que cuando se empezó a implementar la SUBE, que denunciaban que se iba a hacer espionaje. Iban a hacer un seguimiento sobre la persona. Pero digo, en ¿no? ANSES está, por ejemplo, la base del Procrear, ¿entendés? O la base del Conectar Igualdad, con lo cual es sin duda una de las bases más grandes y que tiene datos muy confidenciales. Eso, en manos del gobierno en este momento, se usa para campaña política sin duda. El tema es que yo creo que también lo están usando ya para gobernar. Cuando el presidente va al Congreso y dice la obesidad infantil y dice cosas muy chiquitas que vos decís, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a esos pequeños segmentos que ellos están determinando a través de su investigación. Gabriela, vos sabés que ayer recordábamos acá la nota que vos le hiciste en su momento a la única Alfredo Astiz, ¿no? 97. Que fue tremenda, realmente. Ayer estábamos recordando las cosas que dijo, ¿no? En esa nota, ¿no? Y bueno, las cosas que uno hace cuando es más joven, ¿no? ¿Cómo? Las cosas que uno hace cuando es más joven, digo, porque... Sí, porque había que bancarse. Porque había que, sí. Yo me acuerdo que en ese momento, que después me preguntaban, y la verdad es que yo terminé esa nota, y mi única desesperación era escribirla y publicarla por todo lo que había dicho. Y recién caí, mucho tiempo después, en el significado histórico, de alguna manera, que tenía que por primera vez hablar Astiz, que dijera que no se arrepentía de nada, que admitiera que era él el que había secuestrado a las monjas francesas. Que admitiera que lo habían limpiado a todos, que lo habían matado a todos. A todos. Y además que contaba me acuerdo que contaba el sistema burocrático de la represión, que era yo llegaba a la mañana y me daban el legajo y me decían a dónde tenía que ir y yo me subía al auto con los otros y iba a cumplir esa orden, ¿no? Digamos, sí, y además también supongo que esto viene a cuento de la posible, del listado del gobierno, que anoche terminamos votando en el Congreso todos, por unanimidad en diputados, un repudio a la posibilidad de que los genocidas vayan a prisión domiciliaria, o sea que entiendo que el gobierno... ¿Cambiemos también? Cambiemos también, todos. Cambiemos votó eso y recién debo confesarte que venía y en la radio escuché una noticia que es que hoy la Corte sacó una declaración o algo pidiendo que se investigue al Congreso de la Nación por el tema de las escuchas ilegales. Las escuchas ilegales. Pide que se investigue. Pide que el Congreso investigue. Bueno, pero te digo porque anoche una de las cosas que pasó a las 3 de la mañana es que Cambiemos quería que votáramos ahí, a las apuradas, sobre tabla, una comisión investigadora sobre la Corte Suprema por las escuchas a la expresidenta y a Parrilli. Y no terminábamos de entender por qué de repente a Cambiemos le importaba. Y evidentemente hablan por teléfono. Ahora están o se ponen de acuerdo o están en guerra, pero esto, digo, estamos yendo en paralelo entre el gobierno y la Corte Suprema, ¿no? Claro, eso es importante lo que acaba, porque iba a acompañar, ¿no? Incluso el bloque radical, el proyecto del diputado Leopoldo Moró para que se constituya esa comisión, ¿no? Claro, pero después Cambiemos, el diputado Negri pide a último momento, y ahí es cuando empieza el escándalo, ellos se levantan después de votar eso, digamos, que se tratara ahí sobre tablas una comisión, pero hoy la Corte pide que se investigue también a la bicameral del Congreso encargada de las escuchas, por lo que escuché. No, pide que la bicameral haga una auditoría. Que la auditoría, bueno, es exactamente le dan la derecha al Congreso, como diciendo... Que quería votar anoche Cambiemos, claro. Exacto. Respecto de lo que recién estábamos en duda, ¿qué ley valía? Recién me acaban de escribir... ley nueva mata ley vieja, así que, bueno, si se promulgan las leyes que se aprobaron ayer, muere el decreto de necesidad de urgencia. Sí, pero las tienen que reglamentar después. Por eso, si se reglamenta, una vez que está en vigencia, por eso dije, una vez que está en vigencia. Gabriela, gracias. Gracias a vos, buenos días. Enseguidita, tras la pausa, ya está aquí con nosotros el doctor Daniel Germanos. Denuncia a la diputada nacional de Cambiemos, Graciela Ocaña, entre otros por presunto enriquecimiento ilícito. Una denuncia contundente, con elementos. Reiteramos, el doctor Daniel Germanos. Enseguidita, la denuncia contra la diputada nacional de Cambiemos, Graciela Ocaña. Y además,
las durísimas cartas que los familiares del submarino Ara San Juan enviaron hoy al presidente Mauricio Macri y al ministro de Defensa Oscar Aguad, donde directamente le dicen: usted es un ineficiente, deje el cargo o busque el submarino. Y también va a estar aquí con nosotros Roberto Baradel para saber, ¿se viene un paro de los docentes en la provincia de Buenos Aires? Todo tras la pausa aquí en Minuto 1.